Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. El tema de esta semana es de vital importancia en el proceso de discipulado con Jesús. Pero comencemos por definir qué es cosmovisión. Cosmovisión, dicho de una manera sencilla, son conceptos inconscientes que afectan nuestra manera de ver e interpretar el mundo. Ahora, todos nosotros somos influenciados por estos conceptos inconscientes que pueden ser de índole cultural, familiar o religioso. Eso quiere decir que querrámoslo o no, todos vamos a interpretar el mundo a través de estos diferentes lentes que se nos han puesto. Y si por si esto fuera poco, la mayoría de los cristianos interpretan incluso la Biblia por medio de estos tres pares de lentes. Los lentes de tradiciones y costumbres que la cultura de su país les ha puesto, también los lentes de tradiciones y costumbres que su familia les ha puesto y finalmente a través de los lentes y tradiciones y costumbres que la religión a la que ellos se afilian también les ha puesto. Y lo peor de esto es que mientras nosotros miremos e interpretemos la palabra escrita de Dios usando estos tres lentes o alguno de ellos, siempre vamos a terminar con una imagen tergiversada de Dios. Y quizás te preguntes, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo dejar de ver e interpretar el mundo y la Biblia a través de estos lentes? ¿Cómo me los puedo sacar? Estas y otras preguntas son las que vamos a estar analizando hoy. Comencemos. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otras versiones dicen, no se conformen o no se adapten a los criterios, cosmovisión o la manera de pensar de este mundo. Y esto es bien significativo porque la palabra en griego que usó Pablo es sugematizo, de la cual se deriva la palabra que hoy conocemos como esquematizar. Ahora, solo con esta palabra podemos tener una idea de lo que Pablo quiere decir acá, porque esquematizar significa sintetizar, reducir o simplificar algo que es amplio en significado, riqueza y contenido a un sistema de reglas y estructuras que controlen nuestro pensamiento o nuestra manera de pensar y ver la vida. Y en este caso, podemos decir nuestra manera de ver a Dios. En otras palabras, es meter a Dios dentro de una caja para reducirlo a mandamientos, normas religiosas o denominacionales, doctrinas y creencias y definiciones teológicas. Cuando nosotros pensamos que todas estas cosas definen a Dios, estamos siendo esquematizados o moldeados a la manera de pensar de este mundo y no a la manera de pensar de Dios. Colosenses 2:2-3 dice, quiero que sean consolados sus corazones, permaneciendo unidos en amor y que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A Dios no lo definen mandamientos, doctrinas o definiciones teológicas que a nosotros arrogantemente llamamos verdad, sino la única verdad que es Jesucristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, o lo que es lo mismo, la imagen completa o perfecta de Dios y no un simple esquema que nos presente una visión limitada y tergiversada de Dios. En adición a esto, el significado que el diccionario griego del Strong da a esta palabra esquematizo es el siguiente: conformarse uno mismo al patrón o al esquema de otro. Y si llevamos esto al contexto de Romanos 12:2, sería conformar o moldear nuestra mente y carácter de acuerdo a la mentalidad y el carácter que nos presenta este mundo. Y yo te pregunto, ¿de quién es el carácter y la manera de pensar que refleja este mundo? ¿El de Dios o el de Satanás? Por supuesto que el de Satanás. No tenemos que ser muy estudiosos de la Biblia para darnos cuenta que si vivimos en un mundo de pecado y nosotros somos pecadores por naturaleza, entonces nacemos envueltos en la mentira o la mentalidad y el carácter de Satanás. Y digo envueltos con toda intención, porque la siguiente palabra que utiliza Pablo en Romanos 12:2 para contrastar el esquema de este mundo es ser transformados. Y esta palabra es en griego metamorfeo, de donde viene la palabra que hoy conocemos como metamorfosis,
que significa un cambio total de forma, de función, de propósito, de manera de vivir y de manera de ver la vida. Y no hay una mejor manera de ejemplificar una metamorfosis que con el cambio que ocurre de una oruga a una mariposa. Si tomamos como ejemplo a la oruga, que es la etapa larval de la mariposa, podemos ver que ésta pasa por un proceso de muda de piel que se repite entre 4 a 6 veces en todo su periodo de vida. Y en la última muda se forma lo que se conoce como crisálida o pupa. Ahora, el término crisálida se deriva del griego crisalis, que tiene que ver con el color del oro, y el crisol, el cual es el recipiente donde se funden metales, entre ellos el oro y la plata. Sin embargo, a pesar de que la larva ha comenzado su estado de adultez, al convertirse en crisálida, esta todavía necesita un periodo de reposo de unas 3 semanas para alcanzar su máximo potencial, que es convertirse en una mariposa. ¿A dónde voy con todo esto? Yo no sé ustedes, pero en mi opinión, Pablo escogió muy bien las palabras para darnos un mensaje bien claro. Y es que todos nosotros tenemos que pasar por este proceso de metamorfosis, que incluye un crecimiento y un refinamiento por el crisol, hasta llegar a resplandecer como el oro, para que el carácter de nuestro Padre sea reflejado totalmente en nosotros. Y yo te pregunto, ¿cómo habías estado interpretando el texto de Romanos 12:2? ¿Que conformarse o moldearse a este mundo era comer ciertas cosas, escuchar cierto tipo de música o vestir y creer determinadas creencias? Lee 1 Samuel 16:7. ¿Por qué conformarse o amoldarse a este mundo no se trata de conductas y apariencias externas, sino más bien de una actitud del corazón? Cambiar la conducta o la apariencia externa son necesariamente indicaciones de que Dios transformó la cosmovisión de una persona. Analiza el contraste entre algo esquematizado, estructurado y rígido con algo que ha sufrido una metamorfosis o un cambio radical en su forma, estructura y manera de vivir. ¿Qué clase de cristianismo tú vives? ¿Un cristianismo esquematizado por reglas y estructuras que controlan tu manera de pensar, de vivir y de ver la vida? ¿O un cristianismo que está pasando constantemente un proceso de metamorfosis que incluye un crecimiento y un refinamiento por el crisol hasta llegar a resplandecer como el oro, para que el carácter de nuestro Padre sea reflejado en toda su plenitud? Yo te pregunto, ¿la cosmovisión bíblica es igual a la cosmovisión de Dios? En otras palabras, todo lo que se escribió en la Biblia es un reflejo de la cosmovisión de Dios o describe exactamente lo que está en la mente de Dios y cómo es Dios. Generalmente asumimos que la respuesta es sí. Sin embargo, no es así. Y cuando no entendemos o no queremos admitir este punto tan importante para la interpretación bíblica, terminamos con una imagen bien tergiversada del carácter de Dios y de lo que Dios quiere revelarnos. Mateo 17, del 1 al 5, nos ayuda a entender bien este punto. Acá nos encontramos que Jesús invita a Pedro y a Juan y a Santiago para ir con él a un monte. Pero mientras estaba en el monte, Jesús se transfiguró, lo que es lo mismo. Jesús tuvo una metamorfosis delante de sus ojos. Acto seguido aparecieron Moisés y Elías junto a Jesús. Y dice el verso 4 que cuando los discípulos vieron esto, Pedro inmediatamente dijo: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, vamos a hacer una pausa para poder comprender realmente lo que estaba diciendo Pedro. Para la mentalidad judía del tiempo de Jesús, la norma de vida, fe y práctica eran los escritos del Antiguo Testamento, o lo que es lo mismo, la ley y los profetas. Era a través de la ley y los profetas que el pueblo de Dios entendía y conocía quién era Dios y cuál era su voluntad. Ahora, estas 2 partes del Antiguo Testamento estaban relacionadas con 2 figuras fundamentales. Y esas figuras o personas eran Moisés, por el cual tenían la Torá y el Decálogo, y Elías, quien había sido la figura clave y más relevante del ministerio profético. Fue por eso que Pedro, al ver a Moisés y a Elías, se llenó de alegría e inmediatamente dijo lo que dijo. Solo que las palabras de Pedro expresaban más que simplemente alegría, porque encerraban una idea bien peligrosa y que hasta hoy hemos seguido acarreando dentro del cristianismo. Y es que Pedro, al proponer hacer 3 tiendas o aposentos para Moisés, Elías y Jesús, estaba igualando a Jesús al mismo nivel de cosmovisión y revelación que Moisés y Elías dieron de Dios. Y esto es precisamente
el mismo error que nosotros cometemos hoy. La Biblia, a pesar de haber sido inspirada por Dios, el Espíritu de Dios, no le quitó a los profetas su cosmovisión o los conceptos culturales, familiares y religiosos que inconscientemente los condicionaban para interpretar la revelación que Dios les estaba dando. Es por eso que Juan resaltó en su evangelio: a Dios nadie lo ha visto nunca. Solo el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La Biblia no tiene la cosmovisión de Dios, sino la cosmovisión del hombre. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, es la verdad y el único camino para conocer la cosmovisión y el carácter de Dios. Si vemos Mateo 17:5, notamos que Dios no deja que Pedro termine de hablar, sino que lo interrumpe, envolviéndolo en una nube resplandeciente. Y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, escúchenlo a Él. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Pedro y a los demás discípulos que Jesús no es igual a Moisés, ni tampoco a Elías, sino que la revelación de Jesús está muy por encima de la de ellos dos, de aquellos dos y de la de cualquier otro ser humano que haya llevado el ministerio profético. Porque solo Jesús puede reflejar plenamente la gloria de Dios, que es su carácter, y por ende mostrarnos realmente cuál es su cosmovisión. Finalmente la historia termina con los discípulos abriendo los ojos en el verso 8 y dice que no vieron a nadie más frente a ellos, sino a Jesús. Aquel al que tanto ellos como también nosotros debemos escuchar y seguir si es que queremos conocer al Padre. Y yo te pregunto, lee 2 de Pedro 1:19. ¿Con qué luz se compara la palabra de los profetas? ¿Con la luz de una antorcha o con la luz del sol, que es el lucero de la mañana? Lee Malaquías 3:20 y Apocalipsis 22:16. ¿Quién es llamado en la Biblia el sol de justicia y el verdadero lucero resplandeciente de la mañana? Según el texto de 2 de Pedro, ¿hasta cuándo debe alumbrar la luz de la antorcha? ¿Son los profetas una luz mayor o una luz menor? ¿Quién es la luz mayor? Lee 1 de Juan 5:9. ¿Qué testimonio es mayor? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿Qué testimonio es mayor? ¿El de Dios o el de los profetas? Lee Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Acaso Pablo no está expresando acá la misma idea de que la revelación de Jesús está por encima de la revelación de los profetas? ¿Para qué tiempo en especial dice que es dada la revelación de Jesús? ¿Para los primeros días o para los últimos? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En los primeros días de este mundo o en los últimos? ¿Qué libro en particular está escrito en la Biblia para los últimos días? Lee Apocalipsis 1:1. ¿De quién se trata el libro de Apocalipsis? ¿De la revelación de Moisés? ¿De la revelación de Elías? ¿De la revelación de Elena? ¿De la revelación de la iglesia? ¿O de la revelación de Jesús? Lee Apocalipsis 14:1. ¿Qué revelación hace que los 144,000 sean sellados en la frente con el nombre o el carácter de Dios? ¿La revelación de Moisés? ¿La revelación de Elías? ¿La revelación de Elena? ¿La revelación de la iglesia? ¿O la revelación de Jesús? 2 de Pedro 1:19 nos muestra cómo la función de la luz menor es guiarnos hasta que llegue la luz mayor, porque todo lo manifestado por la luz menor es solamente una parábola o una ilustración de la luz que habría de venir. Así que una vez que llega el sol de justicia o el lucero resplandeciente de la mañana, la luz menor se somete a la mayor, porque ésta hace perfecta todas las cosas y nos muestra la realidad en toda su plenitud. De igual manera, Juan 1:1 nos hace la misma analogía con respecto a la palabra viva de Dios y dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Indiscutiblemente Juan se está refiriendo a Jesús y no a la palabra profética o a la palabra escrita de Dios por medio de los profetas. Porque la palabra escrita de Dios, lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, no existía desde el principio, ni estaba con Dios, ni es Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante destacarlo? Porque la palabra escrita de Dios tiene una función bien específica y no es la misma función que tiene la palabra viva de Dios o Jesús. En Juan 5:39 nos encontramos a Jesús dando la función de la palabra escrita de Dios. Y Él dijo: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, o lo que es lo mismo, la palabra escrita por medio de los profetas, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, tiene como función testificar o mostrarnos quién es Jesús, la palabra viva de Dios.
Es por eso que en cierta manera podemos decir que en la Biblia hay libros más importantes que otros, o libros que nos muestran a Jesús más claramente que otros. Y esos son los evangelios, porque los evangelios son una caracterización de Jesús desde la perspectiva de 4 personas diferentes, donde 2 de ellos caminaron con Jesús y los otros 2 estuvieron en contacto directo con los que caminaron con Jesús. No es lo mismo conocer a Jesús por medio de los evangelios que conocer a Jesús por los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento. Y quizás te preguntes, ¿por qué? Y la respuesta es bien sencilla. Porque los profetas del Antiguo Testamento no caminaron, durmieron, comieron, hablaron y se relacionaron con Jesús como lo hicieron los discípulos. Solo por poner un ejemplo, imagínense que uno de ustedes que lleva viéndome por 2 años seguidos en conceptos bíblicos y mi esposa, con quien llevo casado por más de 13 años, deciden cada uno por separado escribir una biografía mía. ¿Cuál de las 2 biografías será más acertada con la realidad? Por supuesto que la de mi esposa. Y no es solo por el hecho de que llevan más años conmigo, sino porque ustedes solo me conocen a través de una pantalla. En cambio, mi esposa me conoce tan bien que yo no puedo ocultarle ni mis pensamientos, porque aún lo que yo no le diga, ella se lo imagina. Ahora, ¿quiere decir que lo que ustedes escriban de mí es mentira? Por supuesto que no. Solo que su perspectiva e información de mí es limitada con respecto a la que tiene mi esposa. Ahora, usemos esta misma ilustración para comparar la revelación de la palabra escrita de Dios con la revelación de la palabra viva de Dios. ¿Cuál de las 2 nos revela mejor a Dios, su cosmovisión y su carácter? Lo que los profetas dicen de Dios, a pesar de haber sido personas inspiradas por el Espíritu, o lo que dice Jesús de Dios, sabiendo que es el único que ha vivido con Dios, que conoce a Dios y que es Dios. No hay mucho que pensar para dar una respuesta o para dar esta respuesta, y mucho menos cuando el mismo Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y yo te pregunto, lee Juan 14 del 8 al 9. ¿Por qué crees que Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre? ¿Acaso no les era suficiente con la revelación de los profetas en la palabra escrita de Dios para conocer al Padre? En mi opinión, solo hay 2 probabilidades para esta pregunta de Felipe. O la palabra profética no era suficiente para conocer al Padre, o la revelación que Jesús daba del Padre era muy diferente a la dada por los profetas. ¿Qué tú crees? ¿Era una de estas 2 o ambas? La respuesta que dio Jesús a Felipe fue llevarlos a estudiar la palabra escrita de los profetas o a mirarlo y conocerlo a él. Lee Isaías 55:11. ¿A qué palabra se estaba refiriendo Dios en este verso? ¿A la palabra escrita por los profetas o a la palabra viva, que es Jesús? Lee Juan 1 del 1 al 3 como complemento para encontrar la respuesta. ¿Qué palabra tiene el poder para hacer lo que dice Isaías 55:11? ¿La palabra escrita de Dios o la palabra viva de Dios? De hecho, cuando la palabra viva vino a este mundo, regresó a Dios vacía. ¿Acaso no hizo, realizó o cumplió todo para lo cual fue enviado? ¿Logró la palabra viva todo lo que Dios quiere? Lee 1 de Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9. ¿Qué es lo que quiere Dios? El bonus de esta semana lo vamos a extraer de Zacarías 14:9 y dice: el Señor reina sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Ahora, el contexto del capítulo 14 de Zacarías es lo que se conoce como el día del Señor. Por lo tanto, estamos hablando proféticamente de algo que sucederá después de la venida de Jesús en el momento de la restauración final. Y en ese día, dice el verso, que el Señor será uno y uno su nombre. Pero, ¿qué quiere decir esto? Generalmente lo interpretamos como que no habrá otro Dios en la tierra más que el Señor. Sin embargo, el mensaje encerrado en este verso es mucho más amplio que solamente esto. En la Biblia, nombre es igual a carácter. Por lo tanto, cuando Zacarías estaba afirmando que uno será su nombre, lo que realmente estaba diciendo es que uno será su carácter. El Señor será uno. Y la pregunta sería, ¿acaso Dios ahora tiene más de un carácter? Por supuesto que no. La Biblia define el carácter de Dios como uno solo. Dios es amor. 1 de Juan 4:8. No hay nada más dentro del carácter de Dios. Todo lo que Dios hace, piensa y establece es por amor, porque esa es su naturaleza, esa es su esencia o lo que Él es.
En cambio, Satanás, desde el principio, nos ha vendido la imagen de un Dios con un carácter dividido, o lo que es lo mismo, un Dios dual, que sería un Dios que tiene o reúne en sí mismo dos caracteres diferentes y que son contrarios entre sí. En otras palabras, un Dios del bien y del mal. Cuando nosotros vamos a la creación, nos encontramos con dos árboles que estaban plantados en el centro del jardín del Edén. Uno de ellos representaba al verdadero Dios. Y ese árbol era el árbol de la vida, un árbol con un solo carácter, un árbol que según Juan 1 del 1 al 4 tenía el mismo carácter de Jesús, quien es la palabra en la cual está la vida y cuya vida es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Sin embargo, en el Edén también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual era un árbol dual, porque tenía dos caracteres diferentes y que son opuestos entre sí. Ese árbol representaba el Dios que Satanás mostró en el cielo engañando a la tercera parte de los ángeles y que luego le mostró a Eva al inducirla a creer que en Dios convivían tanto el bien como el mal. Pero lo más terrible de esto es que ese concepto de un Dios dual o del bien y del mal no se quedó solamente en la mente de Adán y Eva, sino que hasta esta idea ha pasado de generación en generación e incluso por todos los escritores de la Biblia y todavía se mantiene vigente en la mente de la mayoría o de la gran mayoría de cristianos porque no hemos aprendido a interpretar la palabra escrita de Dios por medio de la palabra viva de Dios. Es por eso que Dios trató de abrirnos los ojos de muchas maneras y fue solo por medio de Jesús que logró mostrar que Él no es un Dios del bien y del mal, sino un Dios con un solo carácter. Un Dios que es amor sin peros, porque Dios es amor y punto, no hay nada más. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, pobre de aquellos que ponen su confianza en un Dios dual, en un Dios que es bueno y malo, que es luz y es tiniebla, que es dulce y es amargo. Un Dios que recompensa y también castiga, porque ese no es el verdadero Dios, sino el Dios de este mundo, el cual la Biblia se refiere como la serpiente antigua, diablo o Satanás, y cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Apocalipsis 9:11. Y yo te pregunto, primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? ¿Es el pecado la obra del diablo o es el diablo la obra del pecado? ¿Qué obras destruyó Jesús en la cruz? ¿Destruyó Jesús el pecado para que todos los que creen en Él vivan sin pecar en este mundo? ¿O destruyó Jesús en la cruz la imagen de un Dios dual para que todos los que creen en Él puedan vivir confiados en este mundo porque Dios es solo amor? Lee Éxodo 25. ¿Por qué crees que Dios pide que tanto el arca del pacto como la mesa del pan de la presencia fueran revestidos de oro puro, sin mezcla de ningún otro mineral? ¿Por qué crees que Dios pide que el candelabro fuera de oro puro y de una sola pieza? ¿A quién representaban estos muebles y su uso dentro del santuario? Lee el libro de Levítico. ¿Por qué crees que todos los animales usados para el sacrificio debían ser perfectos, sin manchas o de un solo color? ¿A quién representaban los animales? Lee primera de Juan 1:5. ¿Por qué crees que Juan enfatiza que en la luz no hay tinieblas? Lee Juan 11 del 17 al 32. ¿Por qué crees que tanto Marta como María le dicen a Jesús que si Él hubiera estado con ellos, Lázaro no hubiera muerto? Si Jesús es la vida, ¿puede haber muerte en Él? Lee Mateo 5:37. ¿Por qué crees que Dios pide que nuestra palabra sea sí o no, pero no mezclada? Lee Apocalipsis 3:16. ¿Por qué crees que Dios vomita al tibio, pero no al frío o al caliente? Lee Santiago 3:11 y 12. ¿Por qué crees que no puede salir de la misma fuente brotar agua dulce y agua salada o amarga? ¿No crees que en toda la Escritura Dios nos dejó abundantes pistas de que su nombre o su carácter es uno? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que el Espíritu de Dios haya podido despertar en ti el deseo de conocer ese Dios que tiene un solo nombre, un solo carácter. Ese Dios que es amor y punto, sin ningún tipo de peros que invaliden o dualicen su carácter o lo que es Él. Que de ahora en adelante comiences a conocer a un Dios que no te maldice y te bendice de acuerdo a tus obras, sino un Dios que cambia la maldición en bendición porque te ama. Deuteronomio 23:5. Espero que hayas podido ver
que hay una diferencia en función y en propósito entre la palabra escrita de Dios y la palabra viva de Dios, porque de esto depende que puedas encontrar en las Escrituras el verdadero Dios o al verdadero Dios y no al Dios que Satanás se empeñó en presentarnos. Finalmente, recuerda las palabras del Padre con respecto a Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Escúchenlo a Él. Mateo 17:5. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Para conectarte con nosotros es bien sencillo para hacerlo. Simplemente ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete a él. O ve a nuestra página de Facebook y dale like. Pero sí te recomiendo que vayas a tu aplicación de tu teléfono y descargues Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice Conceptos, podrás descargar todo el material en PDF. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, compártelo con tus amigos.